Uy, qué susto. Qué susto les ha dado a todos. Sí, estábamos entretenidos. Bueno, pues nada, lo siento, no me gusta dar nada a las personas. No. Es que creí que no sonaba tanto esto. Es que No suena pasa más. nada. ¿Hoy se oye más? No. Hablamos nosotros más. Bueno, pues nada, bienvenidos una vez más al Centro Asturiano. Digo una vez más porque la mayoría son reincidentes. Y hay que ser constantes y reincidentes para asistir a cada, bueno, voy a decir cada martes, no, porque no siempre es el martes, pero casi siempre, a los martes adolfinos, que vale la pena, que vienen aquí, no pierdan tiempo, realmente nos llevamos puesto algo que luego hay que hacer uso de ello, porque si no, pues, aprenderemos muchas cosas, pero si no las ponemos en práctica no valen mucho. Pues nada, como este año, martes adolfinos, no vamos a tener más, que tengamos una feliz Navidad, no nos indigestemos de turrón, porque es muy rico, pero muy caro, Pero bueno, que tiene dinero, pues en nada tiene que gastarlo, porque el dinero si no se gasta no vale para nada. De verdad, ¿no? Se hace un dinero ahí metido años y años y años y no se le saca jugo. Al dinero no hay que malgastarlo, hay que emplearlo adecuadamente, porque si no, no vale nada. Miren lo que les pasó a los de Valencia, los que lo tenían en casa, que lo han perdido. Ya, qué desgracia. También. Sí. Eso es una desgracia que ojalá no le ocurra a nadie más. Porque un día escuché a una señora en televisión, una señora que por el aspecto debería tener un nivel social importante, y salió diciendo que los ríos, los arroyos y los barrancos no había que limpiarlos para que el agua no corriese a la velocidad. Y digo, pero bueno, esta mujer, ¿qué disparate está diciendo? ¿Qué tontería está diciendo? Los ríos, los arroyos y los barrancos, límpiense, que el agua corre lo que tenga que correr y que vaya al mar toda la que pueda, que no se desborde. Porque ¿qué ha pasado ahí? Los barrancos obstruidos, los arroyos obstruidos, los ríos obstruidos, los cauces se desbordan. ¿Y dónde van a parar? A las casas donde viven personas, y han muerto 230, eso es lo que dicen, yo creo que son más, pero bueno. Pero no los dejan limpiar tampoco. Aunque quieran limpiarlos no te dejan. Ya, pero bueno, otra cosa igual, ¿qué decisión es esa? ¿Quién está tomando esas decisiones en un despacho que no tiene ni idea de ecologismo? No tiene ni idea. Solo los han colocado ahí, viven fenomenalmente a costa nuestra, porque le pagamos entre todos. Llevo razón. Que llevo razón. Y sin embargo, no tienen ni idea de nada. Simplemente cobran. Y luego toman esas decisiones que, ojo, que no te pillen cortando unas ramas a la orilla del río porque te cae gordita. Y entonces, claro, la gente no se atreve. ¿Y qué pasa? Que los ríos, el agua no corre. Los arroyos lo mismo, los barrancos. El barranco ese del pollo, pollo con Y, porque todos los periodistas lo dicen con X. Es pollo, no pollo. Bueno. Ese barranco que creo que era un caos, que hace años que tenía que estar limpio y no lo estaba. Entonces, alabo el gesto del alcalde, creo que es de Elche, que dice que diga lo que diga el gobierno, en sus arroyos y los cauces los va a limpiar. Digo, ole, así se tenía que hacer todos. El que sabe lo que hace no tenía que recibir lecciones de los ignorantes que no lo saben. Bueno, no hemos venido a mítines políticos. Venimos a escuchar a Adolfo Pérez Agustín, este hombre que tiene escritos más de 300 libros basados, pues eso, para nuestra salud. Y entonces, de esos libros, de todo eso que sabe, que escribió en los libros, algo nos contará. Y hoy nos va a hablar de las enfermedades crónicas y su tratamiento sobre el tema natural, sobre su tratamiento natural. Y bueno, entonces yo pregunto, Adolfo, ¿cuándo se decide que una enfermedad es crónica? ¿Cuándo lo deciden? Porque lo decide la industria farmacéutica. Anda. Sí.
Una enfermedad crónica cuando la tienes hoy y sabes que te vas a morir con ella. Eso lo define como enfermedad crónica, que es una manipulación de la industria farmacéutica para tener un cliente el resto de su vida. Imagínate que a los 50 años, no es tu caso, le declara una diabetes 2 y dice, bueno, doctor, ¿cuándo me voy a curar de esto? No, curar esta enfermedad pues le queda a usted ya para toda la vida. Ah, no existe curación. No existe curación, no es cierto. Son manipulaciones de la industria farmacéutica, de la cual los médicos son otra víctima más, igual que el enfermo. Y le llaman crónico aquello que, y ya verás cómo explico pues eso. Es que, de por vida. La última palabra yo creo que la tienen que tener los médicos, no los farmacéuticos. Pero bueno, a mí se me dictaminó una enfermedad crónica hace muchos años, una bronquitis crónica. ¿Ya ves? Yo cogí, era en verano, nos cambiaron de sitio en la oficina, en el lugar, y entonces pusieron un aire acondicionado que era horroroso. Y a mí me pegaba el foco directo. Y ahí aguantando todos los días me cogí una bronquitis muy fuerte. Y tardó en curarse. Y me quedó el San Benito de enfermedad crónica. Sí. Luché años hasta que conseguí. Si luchas, se terminan resolviendo todas. Pero claro, si te dice un médico, otro médico, que eso no se cura, que te va a quedar una secuela toda la vida, una enfermedad parecida es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva, que dicen que dura toda la vida. Pues es parecido a una sí, bronquitis. exactamente. No, durará toda la vida si no haces algo para resolverla. Al final conseguí eso. Claro que se resuelve. Que me quitasen ese San Benito de Solamente hay una cosa que no se resuelve y no es una frase mía, lo decía mucho más. Solamente no se resuelve la estupidez. Eso no sé, porque cada año son un poquitín más estúpidos. Entonces menos mal que podemos ser. O sea que el estúpido no va a menos, ¿no? No va menos, va más, va siendo cada vez más. Y el ignorante también. Bueno, la ignorancia pues es toda la cultura. Muy bien, bueno, pues empezamos por aquí, eso es, ya ver la definición de una enfermedad crónica. Y como esas, muchas, no solamente lo que he dicho yo, hay muchas Cada vez personas. hay más enfermedades crónicas. Claro. Hace 50 años había una docena. Ahora te coges y vas a encontrar 100 enfermedades crónicas. Eso es, ¿sabéis lo que es crónico? Aquello que empezáis hoy y os vais a morir con ello. Y vais a tomar una medicación. Por supuesto que tomando una medicación. Y claro, cuando le preguntamos, bueno, si esto es crónico y no se resuelve, ¿por qué tengo que tomar la medicación? Esa sería una pregunta obvia. Sí, exactamente. Bueno, pues ahí ya es la primera parte de la conferencia. Existen los medicamentos paliativos y los sintomáticos, pero ninguno de los dos cura. Pues el micrófono es tuyo. Ya está. No te lo lleves a casa, ¿verdad? No, pero me lo interrumpís. Pero ninguno de los dos va a curar, ni el paliativo ni el sintomático. Entonces, doctor, si esto no se cura, ¿por qué me medica? Y entonces el médico te puede explicar. Es un medicamento paliativo. ¿Y esto de qué va a servir? Pues que no evolucione a peor. Confórmese con estar como hoy, con el ahogo, o sea, el asma, lo que sea, conforme con no avanzar y que pueda ser respirando. Esto es un paliativo, pero no le va a curar el medicamento. Y eso lo dejan bien claro, que no te va a curar, pero va a impedir que la enfermedad degenere y que te haga pasar el resto de tu vida mal. Pero vas a tener que medicarte, de por vida. Y claro, la medicina también encontró un problema, encontró lo que se llaman las enfermedades iatrogénicas. ¿Qué es una enfermedad iatrogénica? Aquella enfermedad que tú no tenías, producida por el medicamento que estás tomando toda la vida. Tú tienes una enfermedad X, unos síntomas, unos problemas. Te dan un medicamento que a su vez, con el paso del tiempo, inevitablemente, y digo inevitablemente, te va a producir una enfermedad que tú no tenías. Se llama enfermedades iatrogénicas, que según la última estadística, en España no se ha publicado esa estadística, no sé por qué, pero en Estados Unidos sí, es la tercera causa de muerte. La tercera causa de muerte se ha producido por medicamentos administrados en las enfermedades crónicas. Tú no tenías esa enfermedad, pero a causa de tomar... ¿Nunca habéis leído el prospecto de un medicamento? ¿A que da pánico?
Da miedo, ¿eh? Si lo leemos 2 veces no lo tomamos. ¿Pero qué crees? ¿Que la industria farmacéutica lo ha puesto ahí para meternos miedo? No. Para curarse en salud. No, para curarse en salud, eso es para evitar denuncias. Ellos ya lo han avisado. Si el cliente, el enfermo, lo sigue tomando, es su responsabilidad, ni siquiera del médico. Responsabilidad del cliente, porque yo se lo he advertido. Contraindicaciones, efectos secundarios. Ay, ¿por qué lo tomas? Es que es la pregunta que te porque me lo ha mandado el médico. ¿Ves cómo empieza a ver que ahí hay un teje-maneje donde el médico tampoco es el culpable? Es la industria del medicamento, ni siquiera farmacéuticas. Farmacéuticas están para vender y asesorar, pero los que fabrican son los laboratorios. Bien, los medicamentos paliativos no te van a curar, pero evitan que esa enfermedad degenere. Y ahora hay enfermedades, bueno, y luego están los medicamentos sintomáticos. ¿Qué es un medicamento sintomático? No es paliativo, no te va a quitar ningún malestar especial. ¿Qué es? Te va a evitar que esa enfermedad te deje con dolores y con incapacidades en sociedad. Es para anular el síntoma un poquitín, pero no tiene ni siquiera un efecto corrector ni nada como el paliativo, que puede tener algún efecto, ni eso. El sintomático es, ¿qué medicamento sintomático es el más conocido? Paracetamol, todo el mundo lo conoce. Y hay gente que son adictas al paracetamol y que lo tienen en su botiquín, y no digo se desayunan con un paracetamol por no meterme con nadie, pero hay gente que se desayuna con un paracetamol, se lo toma. Es que si no me lo tomo, si no, ¿qué te pasa si no te lo tomas? Me voy a estar todo el día fatal. Otra persona, y eso no lo sabe el médico, el paciente se lo compre. Ya sabéis que el paracetamol y compañía y el ibuprofeno, que son de ese estilo, los puede comprar el paciente por su cuenta de riesgo. Como un día lo tomó para los dolores articulares y gracias a ese pudo recuperar, pues cada vez que le duele una articulación, por su cuenta de riesgo, a la farmacia se lo compra y se lo toma en el desayuno. Eso no se debería hacer, ¿vale? Porque ya lo hacen hasta con los medicamentos, se llaman psicotrópicos. Se acuestan. Yo conozco mucha gente, ¿pensáis que no? Que no puede dormir si no se toma un inductor al sueño, un medicamento. Y cuando le preguntas, ¿no puedes dormir sin ello? ¿Y cuánto tiempo llevas con esto? Ya cuando te dicen ya nos vamos a años. Años tomando un medicamento para dormir. Digo, nadie te ha dado un beso a la hora de dormirte, o te ha cantado una canción de cuna. Hombre, cantarle una canción. No, te dicen que sin eso, y es verdad, ya están tan habituados que no se pueden. Y se levantan y se toman un Transilium, Orfidal, ¿os suena esas cositas? ¿Cómo no? Pues la gente empieza a tener enfermedades crónicas por su cuenta de riesgo. Enfermedad que no tenía, que el médico ni siquiera lo sabe, a fuerza de tomarse el medicamento, que no debería tomarlo, desarrolla una enfermedad iatrogénica nueva que no tenía. Y es por el efecto secundario. Os quiero decir que el medicamento no es como desayunarse, y yo qué sé, un cafelito con miel y eso. No es lo mismo. Cafelito con miel hasta va a sentar muy bien, nos va a dar mucha energía. Tener cuidado con y he puesto una frase que os va a ver si es una frase mía. No existen enfermedades crónicas, existen enfermedades no resueltas. Y eso nos debe hacer pensar. Pero ¿cómo se te ha ocurrido? Digo, muy sencillo. Te han dicho que lo tuyo es para toda la vida. Vamos a poner hipertensión, lo que sea, cardiopatía, te va a durar toda la vida. No, es una enfermedad no resuelta. Yo diré, ¿quién te lo ha dicho? ¿Tu médico? Sí, me ha dicho mi médico. Cambia de médico. Eso es por sentido común. Te ha dicho que lo tuyo va a durarte toda la vida, que tienes que medicar y esa idea no te viene bien en tu vida. Lo primero, cambiar de médico. Y afortunadamente estamos en un país donde la medicina es libre. Sabes que podemos cambiar de médico un mes sí, otro también. Pero podemos cambiar, de horario, de médico, de todo, Si el médico no nos trata adecuadamente o tarda mucho en atendernos, nos pasamos a otro. Nos podemos cambiar de hospital. Si el hospital que os han dado, en principio, no os gusta, pues cambiéis a otro, pero libremente. Nadie os pide, ¿y por qué? Vais a ir donde la Seguridad Social, donde la
consulta, dice, ¿qué cambiar de médico? Y dame un médico que esté mejor a las 12 de la mañana, porque el que tenía es a las 9, no tienes que decir que no se gusta el médico. No, es que a las 9 me viene mal. Pónmelo a las 12 que me viene mejor, después de hacer la compra. No, en realidad es que no queréis. Y de hospital igual, no os van a, podéis pedir todos los hospitales de Madrid. Bien, eso es lo que una persona sensata debe hacer cuando a alguien le dan un mal pronóstico. Lo suyo es crónico para toda la vida y ¿qué le vamos a hacer? Y vamos a hablar de un montón de enfermedades crónicas que haces así, cada día sale una nueva. Bueno, ¿cómo podemos llegar a tener enfermedades crónicas? Hay varias causas y todas son para criticar o te dicen algunos, no, lo suyo es genético. Vaya, ay, como yo no soy el culpable, la culpa la tendrá el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, porque los padres no son heredad, no hay casi nunca enfermedades genéticas de los padres, enfermedades, no hay enfermedades heredadas directamente de los papás, es de los ancestros, se saltan las enfermedades genéticas una generación. Bien, tenemos abuelos, tatarabuelos, que a veces no sabemos ni quién eran nuestros. Yo no sé quién era mi tatarabuelo. Yo, por ejemplo, yo me quedé en mi abuelo, sí, mis abuelos sí sé quién eran. No me acuerdo el nombre, pero sé que existió. Bien, las enfermedades genéticas. Y ya se demostró que no hay ninguna enfermedad genética que sí o sí la vais a tener. Que ponemos un ejemplo, el asma. ¿Vale? Quien tiene asma, a que normalmente la va a tener casi de por vida, ya que va a tener que tomar los broncodilatadores antes que utilizaba, ¿cómo se llama? El Ventolin. Os va sonando, ¿no? Sí. ¿No os acordáis esos niños que iban al colegio, de vez en cuando hacían deporte, espera que a correr? Y ese niño sabía que de niño, de adolescente, de mayor de edad, el asma crónico. ¿Lo podéis admitir eso? ¿Por qué no existe una posibilidad de curar a ese niño? Y dado cualquier enfermedad, la esclerosis múltiple, cualquier enfermedad. Bien, las enfermedades genéticas no se manifiestan sí o sí. Depende del propio individuo. Existe, y ahí me complico como siempre, una palabra que a mí me gusta decirlo, pero que no lo vais a entender. Se llama metilación del gen. Quiere decir, tenéis el gen, por ejemplo, vamos a ver, del insomnio. Porque es una enfermedad que la di el otro día, del insomnio. Dormís mal, tarde, mal y nunca. Vale, el gen del insomnio. El organismo, si vosotros decidís, hacéis que produzca una metilación del gen. ¿Qué quiere decir? Que sin modificar el gen del insomnio va a seguir ahí, inmutable, no lo vais a cambiar. Se va a expresar de otra manera. Si vosotros decís, se va a expresar muy suave, lo vais a anular, eso se llama la expresión del gen. Y lo decide el individuo, pero tiene que decidirlo. Si te han dicho que ese insomnio es crónico porque lo has heredado de papá, mamá, abuelos y tatarabuelos, ¿tú crees que esa persona dice, pues yo no me da la gana? Y debéis tener ese coraje de decir, bien, lo he heredado de toda la familia, pues a mí ese gen no me va a tocar. Y cambiáis la expresión del gen, va a tirar hacia donde queréis, al insomnio o al sueño profundo. Todo eso es una asignatura que ya sabéis cómo se llama, la epigenética. La epigenética va a ser la asignatura más estudiada en los próximos años en el mundo entero, en el mundo de la medicina. Epigenética es lo que rodea al gen. Demostró que lo importante no es el gen, sino lo que rodea ese gen. Y lo que rodea es vuestro pensamiento, entre otras cosas. ¿Qué os costaría tener un pensamiento de decir, bueno, me ha dicho el médico, una enfermedad muy normal, tengo artrosis? ¡Wow! Artrosis degenerativa. Oh, eso me suena peor. Wow. ¿Y esto cómo se cura? Hombre, a su edad. Y es para decirle, si a mi edad no me lo puedo curar, pues ¿para qué vengo al médico? ¿Para qué está usted aquí? ¿Para qué está aquí? ¿Qué vengo yo a hacer aquí? Me voy al cine que lo va a pasar mejor. ¿Para qué voy a venir aquí? No, es que a su edad, a que habéis visto una enfermedad crónica, artrosis degenerativa, y le dicen por cuestiones de edad. Y claro, te preguntas, ¿y todos los que tienen mi edad, todos tienen? No, todos no. No es cuestión de edad, es que a mí me ha tocado la China o sabe lo que ha pasado. Pues tenemos un ejemplo ya que lo vamos a ver. Enfermedades crónicas, señor, la artrosis degenerativa. No hay ninguna enfermedad, ninguna que no se pueda curar. Otra cosa es que la sepamos curar. Aquí hay una diferencia. Y entonces ahí viene, si ese médico con toda su buena voluntad no consigue mejorarme esta artrosis, ahora vamos a ver ese ejemplo y otros más,
Pues consulta otro médico. Claro, o uno privado, que por lo menos los privados tienen una ventaja. Te escuchan todo el tiempo del mundo. Mientras que el de la Seguridad Social tiene 10 minutillos, el privado va a tener 1 hora. Y hombre, ahí sí es 1 hora. Y te hacen todas las pruebas. Y si este y aquel no, pues tenemos otras alternativas que se llaman la medicina alternativa. Pero claro, la medicina alternativa tenía que estar reconocida como otra posibilidad. Tenemos la medicina china, que sabéis sigue siendo un patrón en China, sigue siendo una forma de curar en los hospitales. La medicina tradicional china, se llama así, sigue estando presente en los hospitales. Tenemos la medicina ayurvédica, la de la India, que sigue estando allí, se sigue enseñando en el mundo entero. O sea, quiere decir que luego tenemos lo que se llama la medicina natural en el mundo europeo y en Estados Unidos. Tenemos la medicina natural que comprende el uso adecuado de las plantas medicinales y los nutrientes. Yo diría a esa persona, te has dicho que tienes artrosis degenerativa y que vas a ir un poquito a peor, cosas de la edad. Supongo que vosotros lo reveláis. Pues mira que no me da la gana. Que yo a los 90 años tengo que me pongo a aprender ballet porque me da la gana. ¿Y por qué no? Hombre, a su edad digo, pero ¿qué narices? Que no sé Pavlova hasta que levantaba la patita. Quiere decir que no admitáis ninguna enfermedad como incurable. Sacar un poquitín el genio. Me da pena la gente, dice, ay, ¿qué quieres que haga yo? Y te lo dice con un tono, ay, ¿qué quieres que haga yo? Yo a mi edad, digo, a tu edad, comerte el mundo, tienes una pensión, tienes un piso en propiedad, tienes nietos que te comen a besitos, tienes amigas, tienes casi todo. ¿Que te duele el cuerpo? Ya veremos a ver qué hacemos con ello. Bien, enfermedades genéticas, ya lo decía yo, que tienen posibilidad. Enfermedades adquiridas, son adquiridas por estupideces del propio individuo. Allí no interviene ni el médico ni nadie. El individuo es tonto, como el fumar y beber. ¿Vale? Aquí todo el mundo sabe que fumar y beber no es una maravilla por la salud. Y te dicen, pues me dejas en paz. Vale, te dejo en paz. Vale, ya, no te voy a llevar al bebé, pero no fumes delante de mí, si puede ser. Pero a que van a seguir fumando y bebiendo. Y los que comen tocino, ¿puedo decirlo? El tocino cortado y frito o la panceta de desayuno. ¿Tú crees que eso es saludable? Es riquísimo, ¿eh? Pero a que saludable nadie puede poner la palabra saludable. No. Ahora, panceta bien frita, fíjate, si ya el tocino, que es una grasa saturada, lo sometes al calor de una fritura, te provoca una cantidad de radicales libres impresionante, solamente en el acto de recalentar una grasa saturada. ¿Veis? El culpable es el individuo, no le llama culpa ni a la sociedad, ni al médico, ni a nadie. Uno. Enfermedades adquiridas. Bueno, fumar y beber es malo, fumar sí. Y beber, que nos están aconsejando que bebamos 2 litros de esa, que no tiene por qué ser agua, puede ser café, puede ser líquidos. Líquidos. Exactamente. Bueno, pues me has tocado beber. Claro que necesitamos beber, somos 3/4 partes de agua. Nuestra composición, igual que el mar, igual que la tierra. Nos parecemos al planeta Tierra, no son las 3/4 partes de agua. Bueno, nosotros 3/4 partes. Necesitamos reponer los líquidos. Una gran cantidad lo tomamos a través de los alimentos. Probablemente, pero ¿qué alimentos tienen más agua? Las verduras. Los vegetales. Todos los vegetales. ¿Ves? Si coges una lechuga, 90% es agua. Parece mentira. Ay, fíjate, yo estoy orinando un montón, pero si no he bebido agua en la cena. No, pero has tomado lechuga, que es 90% de agua. Sí, necesitamos beber agua. Pero agua. No vino. Mira, el que dijo que el vino es saludable, ese es un vendedor de vino. El bodeguero. El bodeguero, ¿vale? Ese es el que dice, es saludable, es maravilloso y tiene, como dice, resveratrol. ¡Oh, qué palabra científica! A beber todo el mundo vino, pero ese es el bodeguero, el que vende el vino. Hombre, por Dios, no hay que ser ingenuos. La sidra la podemos también hablar, pero no es tan perjudicial. No, otro día hablaremos, si quieres, de las bebidas alcohólicas, cuál es la que tiene alguna propiedad, podríamos decir, medicinal, y las que no tienen ni media propiedad medicinal. Hombre, los rusos no se alimentaban con vodka y eso así eran de guerreros. Madre mía, la guerra que armaron con todo el mundo, yo creo que se vive igual, pero bueno.
Bien, no, hay que beber agua, y ya termino con esta cosa del agua. Hay que beberla durante las comidas con preferencia. Tiene que ser durante las comidas. Las comidas tienen que estar hidratadas. Tiene que quedar como una papilla. Eso pasa al intestino. El intestino nuestro es un intestino de un vegetariano, no de un carnívoro. Un lobo es un carnívoro. Nosotros somos vegetarianos en todo. Pasa que nos hemos adaptado a comer carne. El intestino es muy largo el nuestro y necesita tener unos movimientos continuos, se llama peristático, pum, 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 para procesar los alimentos. Pero si no tienen hidratación, ¿qué hace el organismo? Cuando no tienen los alimentos, no están hidratados, roba el agua de otras partes, entre ellos de la piel. Ya tenemos la piel sin agua, ya tenemos las arruguitas y toda la porquería está así. Los ojos secos, no tenemos ni saliva, la boca enferma. Los pulmones se quedan deshidratados porque el organismo lo que hace, como necesita agua, la roba. Y vais y la roba. Pero aunque la robe, no le basta. Esa persona va a tener problemas de estreñimiento. ¿Por qué crees que existe el estreñimiento? No es una cosa, es que se vuelve como una roca. Digo, como esto no tiene, si tuviese agua, saldría sola, cariño, un minuto, ¿qué tal? Ahora vamos al cine. No, no es así tan rápido. Bien, debéis beber agua en las comidas. Luego, durante el día, haced lo que os da la gana. Más libertad no os puede, pero durante la comida hay que beber. Bueno, ¿por qué otras cosas podemos tener enfermedades crónicas? He puesto, bueno, sí, las he puesto ya por enfermedades iatrogénicas, que son las adquiridas por tomar un producto de por vida. El producto, pues va para esa enfermedad. Nos vamos a las simvastatina, estatinas, por ejemplo. ¿No es una medicación para toda la vida? ¿Alguien se ha cuestionado si toda la vida no puede hacer daño? Está para un fin. ¿Cuál es el fin? Bueno, manejar los niveles de colesterol. Pero no tiene, si me lo tomo toda la vida, ¿no me está creando una enfermedad iatrogénica? Sí o sí, te la está creando. Y ya que me he metido con eso, se ha demostrado que el consumo de las estatinas va a aumentar los riesgos de demencia. Demencia senil, a edades muy tempranas. El consumo continuado de estatinas. Por eso están ya en el ojo del huracán para intentar quitarlas. O sea, fíjate cómo la medicina al final termina quitándolo. Bien, estatinas, ¿qué más tomáis? No sé, dime algo. Eso que se toma para la fluidez de la sangre. La tirosina. El adiro, por ejemplo, el adiro, vamos, a ver, ¿qué? Yo digo, ¿pero qué le pasa a la gente? ¿Soy el único que estudia? Pues a lo mejor sí. ¿Qué le pasa? El adiro, ¿sabes que el que descubrió el ácido acetilsalicílico químico fue Bayer, ¿no? Que sacó la aspirina, ¿os acordáis de la aspirina? Que te la ponían efervescente, con sabor a limón, para que hasta los niños pequeñitos se la tomasen. Y se la tomaban, ¿eh? Niños de 2 añitos, clo, aspirina. Y hasta que otros médicos dijeron, ¿qué estamos haciendo? Estamos provocando unas patologías nuevas. Yo le doy aspirina para enfermedades infecciosas, de dolores, fiebre, y le estoy creando enfermedades que esa persona no tenía por el consumo de aspirina total. Estuvieron a punto de prohibirla, les pusieron multas por el daño que estaban haciendo a la población. ¿Sabes cómo ha sobrevivido? Por el adiro. ¿Qué han hecho con la aspirina? La han bajado de dosis. Diga, o sea, que ya no hay que tomar 1 gramo. El adiro tiene 100 miligramos, ¿eh? Ya la ha bajado. Te baja un adiro y han hecho el adiro tamponado. ¿Qué es un adiro tamponado? Es una aspirina protegida. Porque la aspirina, el mal que tenía, te producía úlceras gástricas. Hombre, lo sabe todo el mundo. Úlceras gastroduodenales, te sangraba y a ver que te corregía eso alguna vez. No te lo corregía, ya estaba destrozado. Pues para que eso no vuelva a ocurrir, le vuelvan a poner otra multa gigantesca, bajaron la dosis y la tamponaron. ¿Qué pasa? Que el estómago no la va a disolver. Va a pasar al duodeno y al intestino delgado, y ahí, según ellos, no hace daño. Pero fíjate qué mala idea. Aprovechen un efecto secundario de la aspirina, que era la sangre no se va a coagular, se va a mantener fluida. Pero era un efecto secundario que mucha gente se moría de una hemorragia interna a causa de la aspirina. Se pusieron una hemorragia interna, no se daba cuenta, hasta que ya la sangre sabía de todo y se desmayaba. Y cuando el médico quería tratarla, ya
ya había perdido casi toda la sangre. Bien, pues la han tamponado, o sea, un efecto secundario lo han aprovechado para seguir vendiéndola. Esa es la industria farmacéutica, y no os cuento más cosas porque yo he dicho, yo he tenido la suerte de trabajar 5 años en laboratorios farmacéuticos y sé lo que son. Otra cosa la farmacia y otra cosa el médico, que suele ser, a mi modo de ver, víctimas de esa manipulación, y el enfermo ya no te digo. Así que no tomar medicamentos sí o sí, pensando tener una alternativa natural. Y luego hay otra manera de coger una enfermedad crónica, que es la del problema mental. Si la persona cree que su enfermedad no tiene cura, no va a tener cura. A ver, ¿somos cuerpo y mente? Digo yo que todo el mundo, algunos una mente cortita, pero todos cuerpo y mente, ¿no? De verdad, ¿en la mente no intervienen las enfermedades en nada? En todo. O las agudiza, o las hace crónicas, o las desarrolla. Es más, si la mente está mal distorsionada, va a mandar las señales al cuerpo distorsionadas. Ese cuerpo va a enfermar porque la mente está mal. ¿Por qué no se empieza a tratar más la psicología con la medicina convencional? ¿Por qué el médico? Yo siempre he dicho, lo ideal sería médico, psicólogo, al lado. ¿Qué le pasa a usted? Y los dos se preguntan. El médico va tomando nota, va apuntando, es tratar, le va a hacer una prueba, y el psicólogo observándote. Los dos juntos. Eso sería la gran medicina. Algún día lo lograremos, ¿verdad? Donde traten cuerpo y mente, las dos cositas. Pero de momento no. Una cosa es el psiquiatra y otra cosa. Bien. ¿Cuál es la ventaja de la diferencia entre medicina, medicamentos y plantas medicinales? Primero, los medicamentos son específicos. ¿Qué quiere decir? Son elementos químicos, igualmente, pero específicos. Se van a tratar tal problema, y cuando tú tomas un medicamento, ese medicamento normalmente va en la dirección calculada. En la dirección puede ir al pulmón, puede ir al hígado, y va vía sanguínea, hasta que llega a la parte que el laboratorio ha calculado que debe llegar. Son específicos de una enfermedad. La medicina, las plantas medicinales son holísticas. ¿Qué es holística? Van a actuar en todo el cuerpo y mente. Quien toma las plantas medicinales, y si las toma durante, por ejemplo, 6 meses una planta, la que queráis, espino blanco, por poner una de las que más me gustan, la toma 6 meses, cuando se cura la enfermedad, y yo os diré para qué utilizaba el espino blanco, no solamente ha mejorado esa enfermedad que quería curar, es que se da cuenta que ha mejorado todo su cuerpo. Y la mente, ay, pues me encuentro muy bien. Oye, aquel dolor que tenía aquí y aquel malestar a la hora de hacer la digestión se me ha quitado. ¿Por qué es holística? Holística es que las plantas medicinales actúan en todo el cuerpo. ¿Y por qué? Y eso cualquier persona que sepa un pelín de química te lo dirá. Porque un medicamento lleva 1 o 2 elementos químicos. 1 o 2. Las plantas medicinales llevan cientos de elementos. Hombre, para que una planta pueda haber sobrevivido 1 millón de años, como casi todas, 1 millón o 10 millones, antes de que existiera el ser humano ya existían plantas y plantas medicinales. Todas las especies se han curado con plantas medicinales que han comido y cogido por instinto. No necesitaba ir a una universidad. Todas las especies tienen enfermedades, ¿no? ¿Y cómo se las curan? Por instinto. Su instinto sabe que esa planta la debe comer y esta no. Es un instinto natural. Y eso llevan haciéndolo millones de años. Cuando nosotros tomamos una planta medicinal, por favor, si es que lo que me enfada es que la gente no lo vea así. Estoy tomando un elemento orgánico, vivo, que lleva millones de años en la Tierra, transmitido de generación en generación. Y eso está acumulado en lo que se llaman las cadenas de ADN. Sabéis que las cadenas de ADN de una planta son más complejas que la del propio ser humano. Fíjate la información que tiene esas cadenas. Cuando yo tomo una planta con esa información de resistencia, de adaptabilidad, de algún modo me va a ayudar. Y encima es un elemento complejo. Unos laboratorios decidieron que ellos van a sacar de una planta lo que llaman ellos el principio activo. ¿Cómo seleccionaron? Yo os voy a poner un ejemplo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Sí. Bien, ¿cómo lo seleccionaron? Había un problema cuando yo estaba... Sí, cuando yo era profesor, estaba en los laboratorios, que las enfermedades hepáticas se solucionaban muy mal. Todas las hepatopatías.
Eso que ahora se llaman las transaminasas y todo eso, antes no tenía mucho valor, pero sí, enfermedades hepáticas la había. Y no encontraron ningún medicamento que pudiese curar una enfermedad hepática, nada más que una dieta, la vitamina B12, pero poquita cosa. Y descubrieron que la gente que utilizaba plantas, utilizaba una planta que es el cardo mariano. ¿Os suena? Sí. El cardo mariano es parecido a una alcachofa, pero no es una alcachofa porque pincha un poquito. Por eso se llama, tiene una mala leche el cardo mariano, no lo cogáis. Y entonces un laboratorio se le cogió, bueno, voy a analizar el cardo mariano, que parece ser que tiene buen resultado. Se utiliza la semilla del cardo mariano, no la planta. Y sacó lo que ellos llamaron el principio activo. El principio activo, ¿qué era? El principio que existía en mayor cantidad en la semilla del cardo mariano, el que abundaba más. Y sacaron eso que se llama silimarina. De todos los principios activos del cardo mariano seleccionaron uno porque era el más abundante. Lo cogieron, lo metieron en una cápsula y lo vendieron para las enfermedades hepáticas. No se curó ni media persona. Desapareció del mercado, un menos mal que le hizo daño. ¿Pero por qué? Porque seleccionaron un elemento. Y la planta medicinal es eficaz no por eso, por todos los cientos de elementos. No sé si os convenzo, las plantas medicinales, sabes que tenemos un futuro bueno, pero un presente muy malo. Presente ahora, ¿habéis visto algún programa de televisión que hable de plantas medicinales? No, ni lo veréis. Hubo hace años y años, había uno, no sé qué natural, cosas así, pero no existen en ninguna, ni las cadenas más pequeñas tienen programas de medicina natural. ¿Qué ha ocurrido? ¿Que no vale la medicina natural? No, que el poder económico de la medicina química se ha impuesto. Y ellos van a decir de lo que se habla y de lo que no se habla. Si usted pone plantas medicinales, yo no le pongo ningún anuncio. Y no te ponen anuncios, que es de lo que se alimentan las cadenas de televisión, de los anuncios. Bien, así está. Entonces estamos en un momento malo, pero bueno, aquí estoy yo y todos los que somos como yo. Vamos a ver alguna enfermedad. Enfermedades crónicas. He cogido por orden alfabético el asma. ¿Nadie tiene asma? Nada. Genial. Pues bueno, pero sabéis que el que tiene asma muchas veces lo tiene desde niño, lo ha heredado, tiene un asma. Hay una hinchazón de las partes respiratorias y se colapsan ahí y respiran muy mal. Y os voy a decir lo que se utiliza. Se utiliza la esencia de hisopo, hisopo suena, vale, y se utiliza el pino marítimo. Tenemos dos cosas que parece ser, y ya nunca hago promesas, que cura el asma. ¿Y el sol de oro? Ah, el sol de oro, el helicrisio y el sol de oro. Esto es buena, va a ser una buena maestra cuando sea mayor, ahora que es muy joven todavía. Vale, será una buena maestra. Sí, el sol de oro, pino marítimo, el hisopo para el asma. Y lo termina resolviendo. Pero no en una semana, por Dios. Si llevas con el asma desde los 12 añitos y tienes ahora 50, hombre, date por lo menos un año para resolverlo. ¿Vale? Tenemos el asma. La enfermedad del Alzheimer, ya sabéis lo que dice, que el que le toca está perdido. Está perdido porque han dicho que tiene una evolución y que eso que empieza hoy así, más o menos la mente va a ir así, hasta ser un inútil, que hay que encerrarle en una residencia y que le cuide y le cambie los pañales pues todos los días, porque ni siquiera es capaz de cambiarse un pañal. Ese no puede ser un futuro para una persona que hasta ayer era una persona como tú y como yo. Ya, qué mala suerte. Es que la vida es así. Te dicen frases, la vida es así, es una enfermedad crónica. Hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. ¿Y por qué tengo que aceptar yo esas cosas que no me gustan? Hay que luchar por ello, ¿eh? Y luchar si tenéis a alguien con Alzheimer, ayudarle, hombre. Bueno, pues sí. Alzheimer, y he puesto otra forma de demencia, dice que cada 3 segundos aparece un enfermo nuevo con demencia. Si no tiene Alzheimer, tiene una demencia. Y nos han dicho que con el paso de los años todo el mundo se nos va a ir la olla. ¿De verdad que no? ¿De verdad que no? A que lo dices sí se lo va a ir la olla, por estúpido. Mira, hay unas cosas muy malas en la medicina, es cuando te dan un mal pronóstico. Tengo que darle una mala noticia. Ay, no me diga esto, doctor. Usted tiene un cáncer, pero metastásico. Ay, un cáncer metastásico. Y eso, pues que eso va a ir avanzando y que le quedan 6 meses de vida. ¿Sabes que eso se debía prohibir, esos diagnósticos tan terribles?
El médico suele decir, yo soy sincero. Ya, pero su sinceridad me está hundiendo. Yo hasta ayer estaba más o menos bien. Con mi asfixia llegaba aquí y sabía que tenía un cáncer más o menos aquí en el pechito y tal, pero con eso ya me ha hundido mentalmente. Me ha destrozado la vida. Y encima me dice que no tiene solución, porque dice cáncer metastásico, esto me dirá mi mujer. Yo me gustaría, esos médicos decían, pero no se preocupe usted, cariño. Entre los dos vamos a luchar para que usted se cure. Aunque el médico piense que no, que es muy difícil, no imposible, pero muy difícil, si te dice eso, te levanta el ánimo, la mente empieza a estar mejor y tú puedes empezar a vivir lo que te quede, 6 meses, 1 año, pero puedes empezar a vivir y la muerte llegará paulatinamente. Pero si te echan abajo esa ilusión por vivir, casi te autosuicidas. Eso es lo que hacen las células. Tenemos células todos. Cuando la célula está mal y está sufriendo, provoca lo que se llama la apoptosis. La apoptosis de la célula es el suicidio de las células. Y nuestras células se suicidan cuando la parte mental está distorsionada, hundida del todo. La propia célula tiene 2 caminos: o mutar o suicidarse. Se suicida, otras mutan y ya tenemos un cáncer. Pero la apoptosis celular es así, y el ser humano también decide un día morir. Es decir, yo para vivir así prefiero morir. Tira a luchar. Digo, ¿por qué no luchas hasta el fin de su día? ¿Qué sabes tú cuándo te va a llamar Dios? Supongo que nos llamará Dios un día. ¿Qué sabes tú cuándo te va a llamar? 6 meses. Y siempre digo lo mismo. Yo me acuerdo de mi mamá, que la diagnosticaron 4 meses con un cáncer metastásico y vivió 2 años. Pero 2 años pletóricos, ¿eh? ¡Buah! Pero con medicina natural. ¿Vale? Se le administró, no murió a los 4 meses, todos los años, y empezó a salir a la calle, empezó a ir al cine, empezó a hacer la compra y todo, otra vez. Que se le quite la baila, y un día se fue apagando, pues como es una muerte dulce. Bien, lo he contado varias veces. Cuidado con la... Entonces, he cogido que lo último que se ha descubierto para el Alzheimer y ciertas formas de demencia es un elemento que lo sacan de un helecho que se llama upercina A. Lo he dicho ya 1 millón de veces. Está experimentado en el mundo entero en la medicina natural. ¿Y por qué no lo ven los laboratorios y eso? Porque no es patentable. La medicina natural sabes que no es patentable. La pueden fabricar, envasar, cultivar, todo lo que le da la gana. Como si quiero hacerlo en mi casa. Es natural, no hay patentes. Los medicamentos sí tienen patentes. Bueno, parece ser que lo último que ha salido, con cierta esperanza de éxito, upercina A. Hay más, pero he puesto como lo último de lo último, upercina con H. Upercina y luego una A. Enfermedades, la artritis. Bueno, he puesto la artritis, que sabéis que dicen que es una enfermedad crónica. Entonces he puesto que luego no voy a decir los remedios. Sí, para la artritis he puesto 2 plantas por excelencia. Artrosis es otra cosa, que ahora veremos. Artritis he puesto el arpagofito y una planta que se llama uña de gato. Las 2 son muy buenas. Efectos secundarios, no digo 0, pero casi 0. Lo podéis tomar todo el tiempo que os da la gana. Es más, el arpagofito y la uña de gato se puede tomar con el estómago delicado. Es que yo tengo que tener cuidado porque tengo una gastritis, todo me sienta mal, si no me está tomando omeprazol, ¿cómo vas a estar? Arpagofito y uña de gato lo podéis tomar todo el tiempo que queráis. 1 dosis al día, 3 dosis al día, depende de la gravedad. Y tiene un efecto no solamente paliativo, sino hasta cierto punto curativo. ¿Quién lo sabe? No, la gente dice el ibuprofeno. Han condenado el secreto del ibuprofeno, es que lo compre el cliente sin receta. ¿A que se puede comprar sin receta ya? 400 miligramos. Sí, existe un ibuprofeno en la farmacia de 400 miligramos para venderlo sin receta. El que vende los médicos tiene entre 800 y 1000. Sí, el que receta a los médicos tiene, tiene 800 o 1000. Pero el que te dejan vender en la farmacia, vete a cualquier farmacia, está autorizado venderlo sin receta. Oye, dame un ibuprofeno sin receta. Ah, sí, tengo así, pero sepa usted que tiene menos dosis. Bueno, me da igual, menos dosis. Y por cierto, el ibuprofeno. Yo conozco el ibuprofeno porque en el laboratorio que yo trabajaba vendimos el primer ibuprofeno del mundo. Lo vendimos y yo lo presenté en Guadalajara.
y era de 200 miligramos el que vendíamos, el que sacamos al mercado, 200 miligramos. Luego lo pasaron a 400 y de 400 subió a 600 y hasta 1000, que es ahora. La farmacia lo único que ha hecho es volver al pasado, es decir, si antes se compraba sin receta con 400 miligramos, y ese es el que te vende la farmacia, pero yo diré, tomarlo o no tomarlo. Yo creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Hay gente que es libre de tomarse un vodka todas las mañanas y que le dejan en paz. Yo diría, déjale en paz. O whisky. O whisky, que tome lo que le da la gana. Hoy al salir de aquí me voy a tomar una sidra porque me da la gana. Soy libre, quiero decir, tomar lo que queráis, de verdad. Pero no digáis, me lo ha dicho el médico. No, el médico, ya sabéis que medicamentos sin receta se llamaba antes medicamentos demostrador. Cuando yo estudiaba medicina se llamaban medicamentos demostrador, que quiere decir que te lo puede vender el farmacéutico sin una receta médica. Y el farmacéutico te lo va a vender y encima te va a aconsejar. Mire, tómelo en tal dosis, en tal momento del día, te aconseja cómo tomarlo, pero te lo das sin receta, que quede claro, Medicamentos de esos de sin receta, así, así. Bueno, vale, muy bien, porque el farmacéutico no es tonto, sabe aconsejar, ¿vale? Adolfo, el alpagofito en extracto hidroalcohólico. Sí, el alpagofito y la uña de gato en extracto hidroalcohólico. Los extractos hidroalcohólicos son la forma mejor galénica de asimilar una planta medicinal. Extractos hidroalcohólicos, así, en un líquido, para echar debajo de la lengua. No para hacer infusión. Debajo de la lengua, 5 o 10 gotitas, se acabó, hasta mañana. Está muy rico, además. Y sabe ricos. Bien, eso ya lo saben las farmacias. Yo que trabajé en las farmacias, yo trabajé en farmacias, en la Rebotica, fabricábamos cada cosa, de todo, pero cosas, y yo tenía que, los extractos hidroalcohólicos los fabricaba yo allí. Y los sellos, ¿se acuerdan de los sellos aquellos tan grandotes? Que no había que nos tragase, teníamos que abrirlos y echar en agua. Madre mía, sí, qué época. Bien, las artrosis de cadera, son de las peores que hay de artrosis, porque de la cadera va a depender el andar. La cadera va a depender, como la articulación del coso femoral, de las piernas no esté bien, la persona anda mal. Va a depender de la cadera, al andar, agacharse, moverse, subir. Todo va a depender de la cadera. Por eso es una de las más fastidiosas. La de las manos, eso, lo llevamos bien. La rodilla, coge un poquitín. Las de cadera son terribles y mucha gente ya sabes que termina con el andador. Pues tenemos, a ver, lo pongo claro aquí, existen 2 elementos que tomados durante muchos meses pueden tratar de revertir. Es la condroitina y el MSM. Esos tratan de regenerar lo que es la articulación, no los huesos, la articulación, donde se mueven los huesos, en la articulación. El problema de las artrosis es que los huesos, los 2 huesos, que tienen que estar separados para no rozar y poder moverse, se juntan. ¿Y qué pasa al juntarse? Tras, mira, se dislocan y ya, a aquel lado, ¿ves, Luis? Se dislocan y encima del dolor que produce, porque roza uno contra el otro, se desgasta y así no puede uno vivir. Lo que hay que hacer es separarlo. Y entonces he puesto la condroitina, el MSM muy bien, pero con ejercicios adecuados para separar esas articulaciones. Y nadie quiere hacerlos. Y la glucosamina. La glucosamina vale cuando pides el líquido sinovial. Si tiene líquido sinovial podemos pasar, la podemos prescindir. Dime. La condroitina y el MSM se pueden absorber por vía local, o sea, a través de una pomada. No... Sí, se pueden absorber. Vamos a ver, buena pregunta. Las pomadas en sí, bueno, las cremas se absorben mal. Las pomadas un poco mejor. La piel sabéis que tiene una barrera que es la epidermis, pero es una barrera aparentemente impermeable, infranqueable, o sea, pero la naturaleza ha puesto una barrera para que no nos intoxiquemos todos los días tocando cosas, que todo le entraría al cuerpo. Ha puesto una barrera. La barrera hay que romperla cuando queremos que ese producto llegue a la sangre. Tiene que salir a la dermis, traspasar y llegar luego al tejido subcutáneo y ya va a pasar a la sangre. No es fácil, se utiliza en medicina lo que se llaman los vectores. Vectores es un elemento que está ahí, no sabes por qué, pero sí, el que lo ha fabricado sí sabe por qué. Lo pone para conseguir que la condroitina, por ejemplo, que si la pone no se va a absorber por sí misma,
consiga entrar con el vector y entra. Y en medicina natural tenemos un vector que es el DMSO, que nadie lo conoce, yo sí lo conozco, pero sí. Va, la glicerina no lo es. Un vector bueno, fíjate, uy, qué pregunta, oye, estupenda. Un vector bueno, os voy a dar una sorpresa que nadie lo puede decir. Un vector bueno que se ha comprobado es el aceite de girasol. ¿Quién lo diría? Con lo barato que vale. Tú coges cualquier elemento que quieras que pase la barrera de la epidermis, mézclalo con el aceite de girasol. Se convierte en un vector y entra hasta la dermis. Cualquier pomada de belleza que decía, voy a poner retinol, que está de moda, ¿no? El ácido hialurónico que viene para esa roquita. Digo, pero tiene que ir unido a un vector, a un elemento que traspase la barrera. Pues mira, se ha comprobado que el mejor vector es el aceite de girasol. Sí, pero que llegue hasta la articulación, no solamente hasta la dermis. Bien, pero si llega, traspasa la barrera, llega a la dermis, a la articulación, lo tiene chupado ya. Sí, vale. Ahora, tampoco vamos a esperar que una articulación que se haya dañado durante toda tu vida, porque no se daña cuando te duele. A lo mejor has empezado a dañar a los 15 años con esos zapatitos de tacón que llevaban de las niñas. No sé ahora, zapatitos que le estrangulaban los dedos, ¿a que sí? Y encima con unos tacones así, y la niña con 12 añitos para presumir por ahí de mayorcita. Ya le estaba provocando la artrosis. ¿Te extraña que a los 50 años tengas una artrosis de cadera? Niña, te la has producido tú. Y, o sea, no se puede quitar en un mes lo que has tardado 50 años. Y la gente no tiene paciencia con la medicina natural. Ah, pues yo tomé unas pastillas que tomaba chondroitina y no se me quitó la artrosis. Digo, vale, ¿y cómo la tomabas? Tomaba una al día. Digo, ¿cómo una al día? Con una artrosis como tienes tú debes haber tomado 3 como mínimo. Ah, que me daba miedo. ¿Y cuántas tomaste? Bueno, tomé un envase. Digo, vale, un envase y una al día. Milagro los hacía Jesús, digo yo. ¿De verdad cómo vas a regenerar algo en tan poco tiempo? No. Bien, otra enfermedad terrible. Ay, Dios mío. ¿Cuántos nos queda? Sí, nos queda. El cáncer metastásico. ¿Os suena? Sí. Esto es terrible. Metastásico, ¿por qué? Porque es un cáncer ya sea diseminado, es muy difícil contenerlo porque muchas veces hasta el médico no sabe dónde se ha ido. Sabe que el cáncer sigue ahí, localiza otro punto, pero el siguiente punto se va, ya, es que no se puede localizar. Un cáncer metastásico y son esos cánceres con el mal pronóstico de 4 o 6 meses. Vale, si alguna vez dice, yo siento, soy muy sincero, 6 meses, muy bien, gracias doctor, ya nos veremos algún año. Y vais a otro médico. De verdad, me han dicho que es metastásico, que me quedan 6 meses. Y cuando escuché, bueno, ya veremos. Usted y yo vamos a luchar. Ese es un gran médico. Ya te está curando. Usted y yo vamos a luchar los dos. Vamos a hacer todo lo posible. Aunque él piense que es dificilísimo, pero que te dé un poco de aliento. Y los hay montones. Bien, pues he puesto, para el cáncer metastásico, he puesto la planta por excelencia, que es el muérdago. Ahora que viene a la Navidad. Bueno, oye, aprovechar que ahora hay muérdago por todos sitios. El muérdago sigue siendo la planta para el cáncer metastásico más eficaz de todas. ¿Cuál es el único problema que tiene el muérdago? Que baja la tensión. Y ahí tenemos un problema. Si una persona hipertensa, bueno, pues dejas el enalapril o lo que tomes, y en vez de enalapril, tomas el muérdago, que te va a bajar la tensión también, y encima el cáncer te lo puede mejorar. ¿Y esas bolitas blancas que tienen, se pueden tomar o no? Ah, sí, pero son las hojas. Ah, porque a mí me han ido por eso. No, por eso tiene alcaloides. Si lo primero no te pone por los alcaloides. No, tú haces el muérdago. Si no tiene la tensión muy mal, hombre, que si tienes 10 de máxima y 6 de mínima, pues no hagas tonterías, ¿ves? Ahora, si tienes 14 y 8, por ejemplo, pues es una tensión bastante estable, ¿no? Pues puedes probar con el muérdago, que aunque de 14 te baje a 12, tampoco va a pasar nada. El muérdago sigue siendo la planta mejor que hay para el cáncer metastásico. Es antitumoral, claro. ¿Sí? Antitumoral. Sí, lo es por excelencia. Y luego un hongo que se llama el cordyceps. No lo habéis oído nombrar. Los hongos son el futuro de la medicina de los antibióticos, porque el hongo es capaz de luchar contra cualquier microorganismo, menos los virus, obviamente, va a luchar contra cualquier microorganismo. De hecho, los hongos crecen en los árboles para proteger al árbol.
Están protegidos al árbol de las infecciones y el árbol lo que hace le permite que le saque los jugos para alimentarse. Es una simbiosis. Pues parece ser que los hongos puede estar el futuro de los antibióticos. ¿Cuál es el problema? Que no son patentables y los laboratorios no están interesados. Existen hongos a montones. ¿No conocéis el shiitake, el reishi? Shiitake, sí. Hombre, están las comidas. En vez de tomar setas, ¿por qué no tomáis hongos? El shiitake es riquísimo. Se hace como una seta. No sé cómo. El maitake. Maitake también. Ya los tienes en cualquier tienda que tengan de esos elementos y se tomando hongos medicinales en comida, que están riquísimos. Bueno, pues el cordyceps es un hongo que yo utilizo para curar las enfermedades mentales, las depresiones, y al mismo tiempo ayuda a curar las metástasis. Y he puesto el último que es que se me va el tiempo. Para el cáncer, bueno, se va, no. Seguimos, cardiopatías. ¿Alguien tiene una cardiopatía? De cualquier tipo. Vale, pero el que tiene una cardiopatía que va a tomar una medicación toda su vida, ¿sí o sí? Bien, pues la hierba por excelencia, que la recomendó la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es el espino blanco. Cualquier cardiopatía. Y tiene una ventaja sobre los medicamentos, que no te descompensa, no te hace la tensión descompensada, eso que es terrible, ¿eh? Que tienes 12 y 9, cuidado que está muy descompensado, eso no puedes ir así por la vida. El espino blanco consigue equilibrar la alta con la baja, sea la tensión que tengáis, baja o alta, consigue equilibrarla, pero compensada las dos, la alta y la baja, el espino blanco. Ya tenéis la cardiopatía. El colesterol, pues ya no me meto porque si me pongo el colesterol, pero bueno, ya saben que el colesterol tenemos un remedio que es la levadura roja de arroz, que es el mejor producto que tenemos para mejorar el colesterol. Y el licopeno, ¿no? El licopeno. Nos queda un minuto. Bien. A ver. Pues es una enfermedad que nadie tiene, pero que todo el mundo llora, la depresión. Aquí nadie tiene depresión hasta que te aburres de escuchar lloros y llantos. Es que no puedo más, que tal, digo, vale, cuéntame, hija, cuéntame. Otra vez, me lo ha contado 20 veces la semana pasada. Y se la cuenta a mí, se la cuenta al vecino, al familiar, ya toda la vida. Bueno, pues la depresión ha salido un producto maravilloso que os va a dar una sorpresa. Yo descubrí por casualidad, es el extracto de azafrán. Azafrán, sí. Azafrán, el extracto, no el azafrán puro, el extracto de azafrán se descubrió para problemas de la mácula, sí, para regenerar la mácula. Sí. Pero apareció un efecto secundario imprevisto, pero creo que es creo no, yo lo estoy tomando, una maravilla para cualquier enfermedad depresiva. Oye, si además te fortalece la vista, porque lo que haces, aunque no tengas degeneración macular, la vista se fortalece, ¿eh? Hombre, vale. Con el extracto. Te lo venden en cápsulas y te ponen ahí la cantidad, 50, 30 miligramos, cómprate la cantidad mayor que puedes encontrar, una cápsula al día. ¿No merece la pena para una depresión que estás tomando el Prozac y mil porquerías toda la vida? Esto no tiene ningún efecto secundario. ¿No os da la pena que esto no lo conozca el público? Hombre, porque además se compra sin receta. Los médicos no tienen por qué conocer las plantas medicinales. Yo os explico. En la Facultad de Medicina, en la Complutense, la cual me siento obligado por bastantes cosas, no estudian planta medicinal, no estudian fitoterapia, no las estudian. Y yo me ofrecí a darle, digo, vale, yo formo una asignatura de fitoterapia como asignatura optativa, digo, que no sea obligada, optativa. El estudiante que quiera, que la estudie, el que no la estudie. Me dijeron que sí todos, hasta que en el momento de empezar, de tener ya los libros preparados, me dijeron que no, porque un médico había dicho que esa era cosa de las abuelas. Y se quedó tan... Pues me ganó a mí, a pesar de los estudios que yo tengo y todas las pruebas y todos los libros que tenía preparados, como un médico dijo que era cosa de abuela, digo, sí, afortunadamente. Las plantas medicinales, afortunadamente, las abuelas lo utilizaron. Bien, pues si no la estudia, entonces el médico no tiene por qué saber. Ahora yo digo, ¿y por qué no va a saber, pobrecito? Bueno, la depresión, tenía el EPO, esclerosis múltiple, fibromialgia, hipertensión, nada, sino como ya no queda nada,
¿Y qué más? La miopía... El sistema límbico. Ah, el sistema límbico. Que es tan importante. Ya vamos a terminar, ya estamos en el último ya. El sistema límbico es el sistema... Mira, cuando una persona entra en coma natural o inducido, puede ser inducido. Está sufriendo la persona, está muy mal, ya no se recupera. Bueno, vamos a provocar un coma inducido hasta que se muera. Se morirá en paz. Sí, pero lo que no dijeron era la otra parte de la verdad. O coma que te llega porque te llega. Que el sistema límbico no se desconecta. El sistema cerebral sí. Los hemisferios cerebrales se desconectan, por eso la persona no siente nada. Le pincháis, le insultáis, lo que sea, no siente nada, está en coma. ¿Vale? Lo sabemos todo. Pero se descubrió que había una parte que no se desconectaba, que era el sistema límbico. Se descubrió a una persona que está en coma, y hacerlo alguna vez si tenéis esa oportunidad, acercaros al oído y decirle al oído: cariño, cómo te quiero, no te preocupes, que estás en buenas manos, te curarás, te quiero muchísimo, necesito que te recuperes, pero decíselo al oído. Eso no actúa a nivel cerebral, actúa a nivel del sistema límbico. El sistema límbico sigue conectado y le estás diciendo un sonido, no decírselo al grito: cariño, que te... No, hombre, pero vais a poner nervioso encima. No decir: cariño, con lo que yo te quiero. Y tengo una experiencia personal que la he contado varias veces con un familiar, a través del sistema límbico. Y si no queréis decir palabras tan bonitas, pero ¿por qué no se le acerca al oído, dar un besito? Con lo que yo te quiero, te vas a recuperar, aunque esté dormido. De verdad, eso tiene oportunidades a través del sistema límbico. Sonidos y olores. Le podéis hacer que huela la colonia que ponéis normalmente. Cuando si es un chaval, le queréis poner nervioso, le ponéis, os perfumáis. Si tenéis al chaval ya, lo quito por vosotras. Si está en coma, hacedle que respire otra vez la misma colonia. La ponéis aquí y se acercáis. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué un paciente en coma se tira uno la toalla? No, es que está en coma ya, ¿qué vamos a hacer? Ya hemos hecho todo lo posible, porque se puede recuperar. Se puede recuperar, no sé si un mes o el resto de su vida, pero se puede recuperar. Pero no se utiliza. Yo creo que el sistema límbico es el sistema más olvidado de la medicina. Y lo saben los neurólogos, como no lo van a saber, que existe, pero no lo tratan. Bueno, pues ya hemos terminado. ¿Qué se no? Es un minuto nada más. Has hablado de la aspirina Bayer. Sí. Yo cuando era joven, es joven hasta los 35 años, ¿no? ¿Cómo? Hasta los 35 años es joven. 35. Yo que te había oído 75. No, 35. ¿Qué ha ¿Es así? dicho? ¿Qué ha dicho? ¿O no? Pues yo tengo 79 y soy joven. Bueno, entonces yo era joven, porque esto fue cuando tenía yo 30 años más o menos. A mí me dolía mucho la cabeza de joven y me pasé una noche horrorosa. Me levanté y me tomé en ayunas una aspirina. Luego tardé un par de horas en desayunar y al día siguiente tenía unos dolores para que no los podía sufrir. Y me fui al médico y bueno, me preguntó y tal, y bueno, pues salió que había tomado una aspirina, hicieron las pruebas. Dice, pues bueno, menos mal que ha venido usted hoy. Mañana ya habría sido tarde. Porque la hemorragia estaba ahí. Exacto. Sí, estaba ahí. Exacto. Declarada. O sea que ojo con la aspirina y sobre todo en ayunas. Sí. Bueno, Alfonso, Bueno, Adolfo, cuando no puedas venir, ya tienes sustituta. La señorita Susana. Sí, No. Yo no. Pues nada, lo dicho. Feliz Navidad a todos Ahora le preguntamos a y que nos veamos aquí el año que viene. Muchas gracias. Adolfo, ¿te quieres hacer las preguntas ahora que luego? Luego. Pues hay, claro, la pobre la rodilla. Candela. Sí, Siempre te lo cuento, ¿vale? La compañera, mi amiga, que Sí. Yo te lo cuento, Candela. Gordi,
Eso guaitaque. Sí, lo conozco. Vale, estupendo. Pues muchas gracias. Feliz Navidad, ¿eh? Venga, hasta luego. Ya ha sido de acuerdo, ¿verdad? Bueno, sí, pero es un medicamento antiguísimo, no sé. No sé por qué lo mandan. Sé que ya no lo mandaban. Cáncer no tomaron. El único carro tres moléculas de fósforo y una de calcio. Ese es el único Todos los problemas bajos los celebráis. Glucosamina y Bueno, ¿qué tal? ¿Has estado?